Rico estar con ustedes, poder compartir. Este tema ya va cerrándose. Muchas gracias, Judith. Qué impresionante resumen de los que participaron. A Danielita también, importante lo que retomaste ahora. Muy seguramente vamos a basarnos en parte de lo que dijiste para poder abordar un tema bien bonito hoy. La vez pasada estuvimos en el capítulo 3 de Colosenses. Esta vez vamos a estar en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Entonces vamos de 3 en 3. Entonces vayan ubicándose por ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer una porción solamente de la escritura. Podríamos leer bastante más, pero vamos a ver cómo nos adentramos en esto. Estas epístolas, estas cartas de Pablo a Timoteo son muy importantes porque eran una delegación. El apóstol estaba compendiando cosas para entregarle a Timoteo, sabiendo que como que estaba pasándole la posta. ¿Saben todos qué es la posta? Esas carreras de relevos que cargan un palito en la mano, se le tienen que pasar al otro jugador para que yo corro un tramo y el otro jugador se lo paso y él corre otro tramo y se lo pasa a otro y corre otro tramo. Pablo estaba en los tiempos de pasar la posta, ¿cierto?, a la generación que había formado. Y eso es algo bien importante que tenemos que tener en mente, el momento en que Pablo está escribiendo eso. Entonces él entra y habla de todos los temas que pudieron haber pasado alrededor de la iglesia en ese tiempo. Habla sobre el desarrollo de lo que fue su vida en el ministerio que Cristo le había asignado, ¿cierto? Y luego, de una manera impresionante, da algunas pautas para decir que es necesario orar y que es necesario mantenernos en este ambiente. No sé todavía cómo, no quiero adelantar cosas, pero ya hablaremos de la oración. Pero en ese escenario, y después de que da esto, empieza a decir, bueno, yo sé que hay muchos que quieren servir, hay muchos que quieren ser pastores, hay muchos que quieren ser predicadores, muchos que quieren ser apóstoles, en fin, de distintas maneras las intervenciones de diferentes hombres, ¿cierto?, y mujeres a través de la historia de la humanidad en este nuevo pacto que estamos viviendo. Y Pablo, comenzando esa segunda generación, si ustedes se dan cuenta, esto era una generación de transición. Les tocó transitar de lo que era el antiguo pacto, porque ellos ya habían nacido, los apóstoles ya habían nacido en el antiguo pacto, y ellos estaban viendo la transición al nuevo pacto, algo que nadie había experimentado. Ellos eran los primeros en experimentar esta nueva vida en Cristo, los primeros en enfrentar su alma contra la medida de Cristo. Y eso es un valor impresionante, ver todo lo que tuvieron que llevar. Y ese escenario donde ellos empiezan a pasar a la siguiente generación, y pues Timoteo formaba parte de esa otra generación que habían conocido el evangelio del reino para ministrar el evangelio del reino. Y comienza el apóstol Pablo diciéndolo ahí en el capítulo 3, palabra fiel. Esto puede ser irrelevante para algunos, pero lo que está diciendo él es, esta palabra es consistente con quien la emite, con quien la guarda, con quien la ejecuta. Eso es una palabra fiel. Y la expresión que quiere decir dentro de esa palabra fiel es, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y es bonito pensar en esto, ¿por qué? Porque el Señor preparó de antemano las buenas obras para que nosotros las hiciéramos. Y si nosotros vamos a abordar en esta planeación de nuestra vida, ¿cómo vamos a planear lo que tenemos que hacer? Pues, hombre, tenemos que conocer esa buena obra para poder planear qué le vamos a hacer. Y eso
es lo que constituye cosas bien importantes en este escenario. Y voy a leer los siguientes 6 versos y no voy a parar y luego entramos a mirar algunos temas interesantes que hay ahí. Hay 3 grandes cosas que tenemos que ver en este planificar nuestra vida dentro de un gobierno que estamos reconociendo, que estamos honrando, que estamos obedeciendo. Dice, pero es necesario que el obispo, o sea, del que comenzó hablando, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y abre un paréntesis allí. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Tampoco es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en Perdón, ¿qué dije yo mal? La palabra no. Ok. Había puesto una cascarita y casi caigo yo en la cascarita. Entonces, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Qué tremenda expresión la que nos dice aquí Pablo. Ustedes dirán, pero es que usted siempre dice tremenda. Sí, es que para mí es tremendo todo esto. ¿Cierto? Porque es que la introducción de esto tiene que ver con la función de los santos. No tiene que ver con un título en sí mismo, sino el obispado era una función que debería ser natural en los santos. Y eso tiene que llamar nuestra atención. O sea, no es algo que debería desear un grupo exclusivo de personas, sino todo aquel que ha nacido de nuevo, al cual el Espíritu Santo le ha dado testimonio de que es hijo de Dios, debería tener ese deseo natural del obispado, ¿cierto? Pero también era cierto que anhelar el obispado era parte de un proceso de madurez en nuestra vida espiritual y por lo tanto un proceso de santificación o transformación de nuestra alma en ese escenario donde ellos vivían a fin de que Cristo fuera expresado de una manera limpia, de una manera clara para todos. Entonces hay que tener en cuenta esta recomendación del apóstol cuando él cae aquí. Yo voy a hacer un exabrupto, aquí voy a pasar y voy a leer en otra versión, que es un poco más exagerada en la traducción, que es la traducción del lenguaje actual. A mí también les leo. Dice, si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Ya vemos que es una exageración. ¿Por qué? Porque es que él está diciendo que si desea dirigir una iglesia y tal expresión no es precisa. Si la expresión fuera desea dirigir la iglesia, empezaríamos a hacer una contextualización
contextualización, casi que no lo puedo decir, de lo que es el mensaje apostólico, que es un mensaje al obispo que desea ejercer en la iglesia de Cristo, no en la iglesia, vamos a decir, de las grandes, trinitaria, bautista, pentecostal. No está hablando de eso. Está hablando de desea operar en la iglesia de Cristo. Ese es un obispo. Pero si bien no se hace la exclusión de los santos, sí es un llamado a la madurez, de manera que el obispo sea irreprensible. Miremos otra versión. Vamos a irnos a una versión bien viejita. A ver qué nos dice una versión bien viejita. Dice: palabra fiel, si alguno desea obispado, ministerio difícil desea. Entonces, ese es un verso que, de acuerdo a las diferentes versiones, ha tenido varias interpretaciones, y por eso es que es importante que comprendamos qué es lo que está diciendo. De alguna manera, lo que él está diciendo es, si tú quieres ocupar una función de responsabilidad en el cuerpo de Cristo, debes comportarte de una manera irreprensible. Es decir, el gobierno de Dios está haciendo una demanda. El gobierno de Dios quiere decir, yo te puedo enseñar y te puedo guiar, pero tú tienes que obedecer y te tienes que sujetar a mi gobierno para que yo, enseñando a tu alma, tú puedas vivir una vida guiada por el Espíritu. Y esas son las expresiones que dicen: el que es del Espíritu es guiado por el Espíritu. Y suena tal vez muy simple, pero lo que está diciendo es: el que ha nacido de nuevo y recibe el gobierno de Dios, puede vivir su vida con la guía de Dios. Pero el que no recibe el gobierno puede haber sido salvo, pero será terquito toda la vida. Será la ovejita negra, pero seguirá siendo ovejita. Entonces, esa forma de ser irreprensible es la forma de permitir, entender, aprender y ejercitar el gobierno que Dios hace sobre nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Hay un tema interesante, y es que cuando él dice marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa, está haciendo una lista de características. Pero cuando tú empiezas a examinar el texto, hay unas características particulares. Se las voy a leer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible y no avaro. ¿Qué cosas ven de similitud en esto que acabo de nombrar como una lista?